Las bancas están llenas. Los himnos resuenan por toda la iglesia. Las manos se levantan al cielo, los ojos se cierran, las voces se unen en adoración. El edificio vibra con fervor. Todo parece perfecto, todo parece correcto. Pero hay algo que nadie quiere admitir. Algo que duele reconocer. Dios está en silencio. Y si prestas atención, si realmente te detienes a escuchar más allá del ruido de la multitud, te darás cuenta de algo aterrador. No todo el que frecuenta la iglesia pertenece al reino de Dios. ¿Y si todo lo que creías sobre estar cerca de Dios fuera una ilusión? ¿Y si tu presencia física en un templo no garantizara absolutamente nada sobre tu destino eterno? Dwight Moody fue uno de los evangelistas más poderosos del siglo XIX. Predicó a millones de personas. Transformó vidas en América, en Europa, en ciudades enteras. Este hombre llevó el mensaje del evangelio a multitudes que nunca habían escuchado la verdad con tanta claridad. Y sin embargo, Moody tenía una advertencia que sacudía los cimientos de la fe superficial. Una advertencia que hoy, en pleno siglo XXI, sigue siendo completamente necesaria. Porque vivimos en una generación que confunde presencia con fidelidad. Una generación que piensa que asistir es lo mismo que pertenecer. Una generación que cree que cantar un himno es suficiente para tocar el corazón de Dios. Si tienes a Jesús en tu corazón y crees en Él, suscríbete al canal para seguir apoyándolo y activando las notificaciones. Porque lo que descubrirás hoy no es solo información. Es una verdad que podría salvar tu alma. Una verdad que Dwight Moody predicó con lágrimas en los ojos, sabiendo que muchos que lo escuchaban estaban sentados en las iglesias pero completamente alejados del reino. Piénsalo por un momento. ¿Cuántos domingos has ido a la iglesia sin que Dios realmente fuera contigo? No hablo de su omnipresencia. Hablo de su presencia real en tu vida. Hablo de esa comunión profunda, de ese encuentro personal que cambia todo. Moody solía decir que no es suficiente estar en la casa de Dios. Dios debe estar en tu casa, en tu corazón, en cada respiración que tomas. Pero la triste realidad es que hay millones de personas que pasan años entrando y saliendo de templos sin jamás experimentar una verdadera transformación. Personas que memorizan versículos pero no conocen al autor. Personas que sirven en ministerios pero no tienen intimidad con Cristo. Personas que cantan sobre el amor de Dios pero viven vidas completamente vacías de ese amor. Y aquí está la parte que más duele. La parte que Moody predicaba con un dolor evidente en su voz. La iglesia está llena de personas con membresía pero sin transformación. Llena de nombres en registros pero vacía de corazones rendidos. Llena de actividad pero huérfana de verdadera vida espiritual. Porque es posible, completamente posible, conocer sobre Dios sin jamás conocer a Dios. Es posible estudiar teología sin tener una relación viva con el teólogo. Es posible predicar sermones sin jamás haber escuchado su voz en lo profundo de tu ser. Mira a tu alrededor. Observa la cultura religiosa de hoy. Hay conferencias masivas, hay eventos que llenan estadios, hay campañas evangelísticas con miles de decisiones. Y todo eso puede ser genuino, pero también puede ser solo ruido. Porque en medio de todo ese fervor, en medio de todas esas actividades, hay algo que se está perdiendo. La pregunta no es si estás ocupado para Dios. La pregunta es si conoces a Dios. No es si estás en la iglesia. Es si la iglesia, el verdadero cuerpo de Cristo, vive en ti. Dwight Moody veía esto claramente. Veía multitudes que respondían emocionalmente pero no cambiaban realmente. Veía lágrimas que se secaban tan rápido como caían. Veía manos levantadas que volvían a pecar apenas salían del edificio. Y su corazón se quebraba, porque él sabía lo que está escrito en Juan capítulo 15. Sabía lo que Jesús mismo advirtió sobre los ramos que parecen estar conectados a la vid pero que en realidad están secos, muertos, sin vida. Pausa el video un momento. Necesito que hagas algo. Necesito que te hagas una pregunta honesta. Una pregunta que podría cambiarlo todo. ¿Asistes a la iglesia o vives para Cristo? Piénsalo bien. No respondas por impulso. No respondas lo que crees que deberías responder. Responde con la verdad de tu vida diaria. Porque Dios no mira tu asistencia perfecta. Dios mira tu corazón. Y si tu corazón está dividido, si tu corazón solo busca a Dios los domingos pero vive para sí mismo el resto de la semana, entonces estás en peligro. Un peligro que muchos no reconocen hasta que es demasiado tarde. La verdad es esta, Dios no está impresionado con la religiosidad. Nunca lo ha estado. Los fariseos eran extremadamente religiosos. Conocían la ley mejor que nadie. Oraban en público, ayunaban, daban sus ofrendas, cumplían cada ritual al pie de la letra. Y Jesús los llamó sepulcros blanqueados. Hermosos por fuera, muertos por dentro. ¿Por qué? Porque tenían la forma de la piedad pero negaban su poder.
Tenían la apariencia de estar cerca de Dios, pero sus corazones estaban a kilómetros de distancia. Y eso es exactamente lo que Moody advertía. Él decía que puedes cantar todos los himnos del mundo y aún así no conocer al compositor. Puedes memorizar toda la Biblia y no tener al autor viviendo en ti. Puedes servir en cada ministerio disponible y hacerlo todo por orgullo, por reconocimiento, por llenar un vacío que solo Dios puede llenar. Porque la pregunta central no es qué haces. La pregunta es por qué lo haces. ¿Lo haces porque amas a Dios o porque amas la imagen de ser religioso? ¿Lo haces porque fuiste transformado o porque quieres impresionar a otros? Este es el momento de la verdad. Jesús habló sobre esto con una claridad que corta como espada. En Juan capítulo 15, Él dijo algo que debería hacer temblar a cualquiera que se llame cristiano. Dijo, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Dwight Moody predicaba sobre este pasaje con una intensidad que hacía que las personas examinaran sus propias vidas. Él explicaba que Cristo es la vid, nosotros somos los ramos. Pero aquí está el problema que nadie quiere enfrentar. Un ramo puede estar conectado y aún así estar seco. Un ramo puede parecer que pertenece a la vid, puede estar tocando la vid, puede estar colgando de la vid, pero si no hay vida fluyendo a través de él, está muerto. Y un ramo muerto no produce fruto, solo ocupa espacio. ¿Estás conectado o simplemente colgando? Esa es la pregunta, porque hay una diferencia enorme entre estar físicamente presente en una iglesia y estar espiritualmente vivo en Cristo. Hay una diferencia entre tener tu nombre en una lista de miembros y tener tu nombre escrito en el libro de la vida. Hay una diferencia entre conocer la Biblia y permitir que la Biblia te transforme desde adentro. Moody veía esto todo el tiempo. Veía personas que habían crecido en la iglesia, que conocían todas las canciones, que podían citar versículos de memoria, pero que vivían vidas completamente vacías de poder espiritual. Personas que oraban palabras bonitas pero que nunca habían experimentado una respuesta real de Dios. Personas que servían en ministerios pero que lo hacían por obligación, no por amor. Y él sabía que estas personas estaban en un peligro mortal, porque puedes engañar al pastor, puedes engañar a la congregación, puedes incluso engañarte a ti mismo, pero no puedes engañar a Dios. Déjame mostrarte algo, déjame mostrarte los signos de un ramo muerto, los signos de una fe que solo existe en apariencia pero que no tiene sustancia real. Primero, está la fe de domingo, esa fe que se activa cuando entras al edificio de la iglesia y se desactiva en el momento en que sales. Esa fe que canta aleluya el domingo pero que maldice el lunes. Esa fe que levanta las manos en adoración y luego usa esas mismas manos para pecar sin remordimiento. Moody decía que si tu fe no sobrevive fuera del edificio, entonces no es fe real, es solo una actuación. Segundo, está la oración mecánica. Esas oraciones que repites como un robot, sin pensar, sin sentir, sin realmente hablar con Dios. Esas oraciones que suenan hermosas pero que no tienen vida. Esas oraciones que haces porque se supone que debes hacerlas, no porque tu corazón anhela comunicarse con tu Padre Celestial. Dios no está interesado en tu vocabulario religioso. Él está interesado en tu corazón quebrantado. Él quiere intimidad, no formalidad. Tercero, está el conocimiento sin transformación. Puedes tomar todos los cursos bíblicos del mundo. Puedes graduarte de seminarios teológicos. Puedes debatir doctrinas con precisión académica. Pero si todo ese conocimiento no está cambiando tu carácter, si no te está haciendo más como Cristo, entonces es solo información muerta. Moody predicaba que el propósito del conocimiento bíblico no es impresionar a otros con cuanto sabes. El propósito es ser transformado por lo que conoces. Cuarto, está el servicio sin amor. Hay personas que están involucradas en cada actividad de la iglesia. Están en todos los comités. Organizan todos los eventos. Trabajan incansablemente. Pero lo hacen con un corazón frío. Lo hacen porque quieren reconocimiento, porque quieren que otros vean lo dedicados que son, porque están tratando de ganar la aprobación de Dios a través de sus obras. Pero Pablo dejó claro que si hago todo, si doy todo, si sacrifico todo, pero no tengo amor, no soy nada. El servicio sin amor es ruido vacío. Y quinto, está la adoración superficial. Esa adoración que se mide por cuán alto cantas o cuánto lloras durante el servicio. Esa adoración que es pura emoción pero que no cambia nada en tu vida diaria. Jesús citó a Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dios no quiere tu actuación emocional. Él quiere tu corazón rendido. Moody observaba todos estos signos y su corazón se rompía.
porque él sabía que detrás de cada uno de estos signos había un alma en peligro, un alma que pensaba que estaba bien con Dios pero que en realidad estaba completamente perdida, un alma que confiaba en su religiosidad en lugar de confiar en Cristo, un alma que construía su esperanza sobre arena en lugar de sobre la roca sólida del Evangelio verdadero. Y aquí está la parte más aterradora. Muchas de estas personas nunca se darán cuenta de su error hasta que sea demasiado tarde. Jesús lo dijo claramente en Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Esas son las palabras más aterradoras que alguien podría escuchar, porque estas personas no eran ateos. No eran personas que rechazaban abiertamente a Dios. Eran personas religiosas, personas que profetizaban, personas que hacían milagros, personas que usaban el nombre de Jesús. Pero Jesús dice que nunca los conoció. No dice que dejó de conocerlos. Dice que nunca los conoció, porque nunca hubo una relación real. Solo había actividad religiosa. Si esto está tocando tu corazón, si algo dentro de ti está siendo sacudido por estas palabras, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y déjame saber en los comentarios, ¿alguna vez has sentido ese silencio de Dios? Ese silencio que te hace cuestionar si realmente estás conectado a Él o solo estás yendo a través de los movimientos religiosos. Porque ese silencio no es accidental. Ese silencio que sientes no es porque Dios esté ausente. No es porque Él te haya abandonado. No es porque no le importes. Ese silencio existe porque hay algo bloqueando la conexión. Hay algo entre tú y Él que está impidiendo que su voz llegue a tu corazón. Y en la mayoría de los casos, ese algo es la religiosidad vacía. Es la ilusión de que estás bien con Dios simplemente porque haces cosas religiosas. Dwight L. Moody entendía esto mejor que la mayoría. Él decía que Dios no está sordo. Dios escucha perfectamente, pero Él no escucha rituales. Él no responde a actuaciones. Él no se impresiona con tu rutina religiosa. Lo que Dios escucha son corazones quebrantados. Lo que Dios responde son espíritus contritos. Lo que Dios busca son personas que lo buscan a Él, no personas que buscan impresionar a otros con su espiritualidad. Y aquí está la verdad que nadie quiere admitir. Tal vez el silencio no es de Él. Tal vez el silencio es tuyo. Tal vez has estado tan ocupado hablando, cantando, orando palabras vacías, que nunca te has detenido realmente a escuchar. Tal vez has estado tan enfocado en tu imagen religiosa que has perdido completamente de vista quién es Dios realmente. Tal vez has estado corriendo de actividad en actividad, de servicio en servicio, de evento en evento, pero nunca te has sentado en silencio ante su presencia para simplemente estar con Él, porque eso es lo que significa permanecer. Esa palabra que Jesús usó en Juan 15, permanecer. En el griego original es la palabra meno, que significa habitar, quedarse, continuar, resistir. No es una visita ocasional. No es un encuentro esporádico. Es una conexión constante. Es una relación viva que no se apaga cuando sales de la iglesia. Es una comunión que define cada aspecto de tu vida. Moody predicaba que un ramo no tiene que esforzarse para producir fruto. Un ramo conectado a la vid recibe savia automáticamente. La vida fluye desde la vid hacia el ramo sin esfuerzo consciente del ramo. El fruto es simplemente el resultado natural de esa conexión. Pero si el ramo no está realmente conectado, puede intentar todo lo que quiera, puede esforzarse, puede tratar de producir fruto por su propia cuenta, pero fracasará, porque sin la vida que viene de la vid, no hay nada que produzca fruto verdadero. Eso es exactamente lo que está sucediendo en tantas vidas hoy. Personas tratando desesperadamente de producir fruto espiritual por su propio esfuerzo, tratando de ser mejores personas, tratando de controlar sus pecados, tratando de vivir vidas santas a través de pura fuerza de voluntad, y fracasando una y otra vez. ¿Por qué? Porque están intentando hacer lo que solo la conexión con Cristo puede hacer. Están intentando vivir la vida cristiana sin Cristo realmente viviendo en ellos. Y mientras tanto, Dios observa en silencio, no porque no quiera hablar, sino porque está esperando, esperando a que te detengas, esperando a que dejes de actuar, esperando a que vengas a Él no con tus logros religiosos, sino con tu necesidad desesperada, esperando a que admitas que toda tu actividad religiosa no ha llenado el vacío en tu alma. Esperando a que reconozcas que conocer sobre Él no es lo mismo que conocerlo a Él. Piensa en esto por un momento. Puedes saber todo sobre una persona sin jamás conocerla personalmente. Puedes leer su biografía. Puedes estudiar sus logros. Puedes memorizar datos sobre su vida. Pero hasta que no te sientes frente a frente con esa persona, hasta que no tienes una conversación real,
Hasta que no desarrollas una relación genuina, no puedes decir que la conoces. Es lo mismo con Dios. Puedes estudiar teología durante décadas. Puedes asistir a la iglesia durante toda tu vida. Pero si nunca has tenido un encuentro real con Él, si nunca has experimentado su presencia transformadora, entonces no lo conoces. Solo sabes de Él. Moody contaba la historia de personas que llegaban a Él después de los servicios de avivamiento. Personas que habían sido miembros de iglesias durante años. Personas que habían servido en ministerios. Personas que otros consideraban cristianos maduros. Y estas personas le confesaban entre lágrimas que acababan de darse cuenta de que nunca habían sido verdaderamente salvas, que toda su vida religiosa había sido solo eso, religión, no relación, actividad, no intimidad, conocimiento, no transformación. Y cuando finalmente tuvieron ese encuentro real con Cristo, cuando finalmente experimentaron lo que significa nacer de nuevo verdaderamente, dijeron que era como si hubieran estado ciegos toda su vida y de repente pudieran ver. Como si hubieran estado muertos y de repente cobraran vida, porque eso es exactamente lo que es la salvación real. No es unirte a una iglesia, no es firmar una tarjeta de decisión, no es repetir una oración, es un encuentro sobrenatural con el Dios vivo que te transforma desde adentro hacia afuera. ¿Has tenido ese encuentro? No me respondas rápidamente, no me des la respuesta que crees que deberías dar, piénsalo honestamente. ¿Ha habido un momento en tu vida donde Cristo se volvió real para ti? ¿Dónde dejó de ser solo una figura histórica o un concepto teológico y se convirtió en tu Salvador personal? ¿Dónde su amor dejó de ser solo una doctrina que conoces y se convirtió en una realidad que experimentas? Porque si no has tenido ese encuentro, entonces toda tu actividad religiosa no significa nada. Es como un cadáver bien vestido. Puede verse bien por fuera, pero está muerto por dentro. Y Moody advertía sobre esto constantemente. Él decía que la iglesia está llena de cadáveres espirituales bien vestidos. Personas que parecen vivas desde afuera pero que están muertas en sus delitos y pecados. Personas que tienen la forma de la piedad pero niegan su poder. El poder del Evangelio no es solo información que aprendes. Es transformación que experimentas. No es solo un mensaje que escuchas. Es una vida nueva que recibes. No es solo cambiar tu comportamiento externo. Es ser cambiado desde tu naturaleza interna. Y cuando esa transformación es real, cuando esa conexión con Cristo es genuina, produce fruto. No porque te esfuerces para producirlo, sino porque es el resultado natural de su vida fluyendo a través de ti. Ese fruto se manifiesta en amor genuino, no amor fingido, no amabilidad superficial, sino amor verdadero que viene de un corazón transformado por el amor de Dios. Se manifiesta en gozo que no depende de circunstancias, en paz que sobrepasa todo entendimiento, en paciencia que solo el Espíritu Santo puede dar, en bondad que refleja el carácter de Cristo. En fidelidad que permanece incluso cuando es difícil, pero nada de esto es posible sin la conexión real, sin permanecer en la vid. Y permanecer no es complicado. No requiere un doctorado en teología, no requiere años de entrenamiento religioso. Lo que requiere es rendición, requiere honestidad brutal contigo mismo y con Dios. Requiere que vengas a Él tal como eres, sin pretensiones, sin máscaras, sin la fachada de tener todo resuelto. Dwight L. Moody veía esto claramente. Veía que las personas más lejos de Dios eran a menudo aquellas que pensaban que estaban más cerca, las personas que confiaban en su propia justicia, las personas que pensaban que sus buenas obras los hacían aceptables ante Dios, las personas que medían su espiritualidad por cuánto servían o cuánto sabían, y estas personas estaban en el mayor peligro porque su religiosidad les impedía ver su necesidad desesperada de un Salvador. Moody predicaba que tienes que llegar al final de ti mismo antes de poder encontrar el comienzo de Dios. Tienes que reconocer que toda tu justicia es como trapos de inmundicia, que todos tus esfuerzos religiosos no pueden salvarte, que no puedes ganarte el favor de Dios, que no puedes impresionarlo con tu desempeño, que lo único que puedes hacer es venir a Él vacío, quebrantado, admitiendo que necesitas lo que solo Él puede darte. Y cuando vienes así, cuando vienes con un corazón verdaderamente humillado, algo milagroso sucede. Dios rompe el silencio, no porque Él haya cambiado, sino porque tú finalmente estás en una posición donde puedes escucharlo. Cuando dejas de hablar tanto sobre tu religiosidad y empiezas a escuchar su voz, cuando dejas de actuar y empiezas a ser real, cuando dejas de tratar de impresionarlo y simplemente te rindes a Él. Esta es la virada, este es el momento donde todo cambia, porque no se trata de hacer más cosas para Dios, se trata de permitir que Dios haga algo en ti, no se trata de trabajar más duro en tu vida espiritual, se trata de descansar en lo que Cristo ya hizo. No se trata de tu esfuerzo, se trata de su gracia. Moody lo resumía perfectamente.
Él decía, la pregunta no es si vas a la iglesia. La pregunta es si la iglesia vive en ti, porque la iglesia verdadera no es un edificio, es el cuerpo de Cristo. Son las personas en quienes Cristo vive. Y si Cristo no vive en ti, entonces no importa cuántas veces entres a un edificio religioso, sigues estando fuera del reino. Entonces, ¿cómo sabes si estás verdaderamente conectado? ¿Cómo sabes si estás permaneciendo en la vida o solo colgando de ella? Aquí están las señales. Primero, hay vida, hay crecimiento, no perfección, sino progreso. Hay una transformación gradual pero real en tu carácter. Las cosas que solían dominarte ya no tienen el mismo poder. Los pecados que solían controlarte están siendo vencidos. No porque tú seas más fuerte, sino porque Cristo en ti es más fuerte que cualquier cosa que enfrentes. Segundo, hay intimidad. Hay una comunión real con Dios. La oración deja de ser un monólogo y se convierte en una conversación. Empiezas a escuchar su voz. No voces audibles necesariamente, sino esa voz quieta y suave en tu espíritu que te guía, te corrige, te consuela, te dirige. Empiezas a anhelar su presencia. Empiezas a extrañarlo cuando estás demasiado ocupado para pasar tiempo con él. Tercero, hay fruto. Y no me refiero a actividad religiosa. Me refiero a fruto del espíritu. Amor genuino por Dios y por otros. Gozo que permanece incluso en medio de las pruebas. Paz que no tiene sentido desde una perspectiva humana. Paciencia que antes no tenías. Bondad que fluye naturalmente. Fidelidad que no se rinde. Mansedumbre que no es debilidad sino fortaleza bajo control. Dominio propio que viene de ser controlado por el Espíritu. Cuarto, hay hambre. Hambre de más de Dios. La palabra de Dios deja de ser solo un libro que lees por obligación y se convierte en alimento para tu alma. Empiezas a leerla porque quieres, no porque debas. Empiezas a descubrir verdades que nunca habías visto antes, aunque hayas leído los mismos pasajes cientos de veces. Porque ahora el Espíritu Santo está abriendo tus ojos espirituales. Y quinto, hay testimonio. Tu vida empieza a hablar más fuerte que tus palabras. Las personas notan que hay algo diferente en ti, no porque seas perfecto, sino porque hay una autenticidad en ti que no existía antes. Hay una paz que no pueden explicar. Hay un amor que no pueden negar. Hay un gozo que no tiene sentido basado en tus circunstancias. Estas son las señales de alguien que está verdaderamente permaneciendo en Cristo. Y nota que ninguna de estas cosas depende de actividad religiosa externa. Todas son el resultado de una conexión interna real con la vid. Todas son el fruto natural de Cristo viviendo en ti. Moody pasó su vida predicando este mensaje. No predicaba religión, predicaba relación. No predicaba tradición, predicaba transformación. No predicaba asistencia a la iglesia, predicaba permanencia en Cristo. Y millones de vidas fueron transformadas porque finalmente entendieron la diferencia entre conocer sobre Dios y conocer a Dios. Entonces aquí está la pregunta que debes responder. La pregunta que determinará tu eternidad. ¿Tienes religión o tienes relación? ¿Tienes actividad o tienes vida? ¿Tienes conocimiento o tienes conexión? Porque puedes tener todas las primeras cosas y aún estar completamente perdido. Pero si tienes las segundas cosas, si tienes una relación viva con Cristo, entonces tienes todo lo que importa. Y si te das cuenta en este momento de que has estado viviendo con religión vacía, si el Espíritu Santo está revelando que has estado colgando de la vid sin estar verdaderamente conectado, entonces este es tu momento. Este es el momento de rendirte verdaderamente, no de repetir una oración religiosa, sino de tener un encuentro real con el Dios vivo, de admitir tu necesidad, de reconocer que toda tu religiosidad no te ha acercado realmente a Él. De pedirle que te salve, no por tus obras, sino por su gracia, porque eso es el Evangelio. No son buenas noticias sobre lo que tienes que hacer, son buenas noticias sobre lo que Cristo ya hizo. Él vivió la vida perfecta que tú no pudiste vivir, Él murió la muerte que tú merecías morir, Él pagó el precio completo por tus pecados, y ahora te ofrece gratuitamente lo que nunca podrías ganar. Todo lo que tienes que hacer es recibirlo, creer en Él, confiar en Él, rendirte a Él. Y en el momento en que lo haces, en el momento en que verdaderamente pones tu fe en Cristo, algo sobrenatural sucede. Naces de nuevo, pasas de muerte a vida, te conviertes en una nueva creación. Lo viejo pasa, todo es hecho nuevo. Y esa conexión con la vid se establece, no por tu esfuerzo, sino por su gracia. Ahora, volvamos a donde comenzamos. La iglesia llena, los himnos resonando, las manos levantadas. Pero ahora míralo con ojos diferentes. Con la perspectiva que Edward L. Moody tenía, no importa cuántas personas estén en ese edificio, lo que importa es cuántas de esas personas tienen a Cristo verdaderamente viviendo dentro de ellas. No importa que tan fuerte canten,
Lo que importa es si sus corazones están verdaderamente conectados al compositor. No importa qué tan ocupadas estén sirviendo. Lo que importa es si ese servicio fluye de un amor genuino por aquel a quien sirven. Porque al final, cuando estés delante de Dios, y ese día llegará para cada uno de nosotros, solo una cosa importará. ¿Conociste a Cristo? No. ¿Fuiste a la iglesia? No. ¿Serviste en ministerios? No. ¿Memorizaste versículos? La pregunta será, ¿conociste a mi Hijo? ¿Tuviste una relación viva con Él? ¿Permaneciste en Él? Y si la respuesta es no, entonces todas tus actividades religiosas no significarán absolutamente nada. Moody entendía esto con una claridad que venía de ver a Dios transformar vidas reales. Él había visto la diferencia entre religión muerta y fe viva. Había visto personas que conocían toda la teología pero que no conocían a Dios. Y había visto personas simples, sin educación formal, que tenían una intimidad con Cristo que superaba todo el conocimiento académico del mundo. Y sabía cuáles estaban verdaderamente salvas. Por eso él resumía todo en esta verdad poderosa: el cielo está lleno de personas transformadas, no de personas religiosas. Está lleno de aquellos que admitieron su necesidad y recibieron la gracia de Dios. No está lleno de aquellos que confiaron en sus propias obras. No está lleno de aquellos que pensaron que su asistencia perfecta a la iglesia los salvaría. Está lleno de aquellos que pusieron toda su confianza en Cristo y solo en Cristo. Entonces, ¿qué haces con esta verdad? ¿Cómo vives a la luz de lo que has escuchado hoy? Primero, examina tu corazón. Hazte las preguntas difíciles. ¿Tu fe sobrevive fuera del edificio de la iglesia? ¿Tus oraciones nacen de una necesidad genuina de comunicarte con Dios o son solo rituales vacíos? ¿Conoces a Dios o solo sabes de Él? Sé brutalmente honesto en tus respuestas, porque tu eternidad depende de ello. Segundo, si te das cuenta de que has estado viviendo con religión vacía, deja de pretender, deja de actuar. Ven a Dios tal como eres. Admite que toda tu actividad religiosa no ha llenado el vacío en tu alma. Confiesa que necesitas un Salvador. Pídele que te salve, no por tus obras, sino por su gracia. Y confía en que cuando le pides sinceramente, Él responde. Siempre responde. Tercero, cultiva la conexión. Aprende lo que significa permanecer en Cristo. Y permanecer comienza con comunicación real, no con oraciones religiosas memorizadas. Habla con Dios como hablarías con tu mejor amigo. Dile lo que realmente sientes. Confiésale tus luchas. Pídele ayuda. Agradécele por su gracia. Y luego escucha. Aprende a reconocer su voz en las Escrituras, en la quietud de tu corazón, en las circunstancias de tu vida. Cuarto, lee la palabra con propósito nuevo. No la leas solo para acumular conocimiento. Léela para ser transformado. Pídele al Espíritu Santo que abra tus ojos para ver verdades que nunca habías visto antes. Pídele que aplique esas verdades a tu vida. Y luego obedece lo que Él te muestra, porque la obediencia es evidencia de conexión real. Quinto, sirve desde el amor, no desde la obligación. Si estás sirviendo en ministerios, examina tu motivación. ¿Por qué lo haces? ¿Es para ser visto? ¿Para ganar aprobación? ¿Para sentirte bien contigo mismo? ¿O fluye de un amor genuino por Dios y por otros? Porque el servicio que viene del amor tiene poder. El servicio que viene de la obligación es solo actividad vacía. Y sexto, busca el fruto, no la actividad. No midas tu vida espiritual por cuán ocupado estás para Dios. Mídela por el fruto del Espíritu que está siendo producido en ti. ¿Estás creciendo en amor, en gozo, en paz, en paciencia? Ese es el fruto verdadero. Ese es el fruto que solo viene de permanecer en la vid. Si hoy decidiste dejar la apariencia y buscar a Dios de verdad, si hoy algo cambió en tu corazón, déjalo en los comentarios. No tengas miedo de ser honesto. Este es un espacio seguro, y tu testimonio podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar para tomar la misma decisión. Suscríbete al canal para más verdades que Edward L. Moody reveló y que pueden cambiar tu eternidad, porque este no es el único mensaje que necesitas escuchar. Hay más verdades que han sido olvidadas o diluidas en la cultura religiosa moderna, verdades que sacuden los cimientos de la fe superficial, verdades que pueden salvar tu alma. Comparte este mensaje. Compártelo con alguien que conoces que está atrapado en religiosidad vacía, con alguien que va a la iglesia pero que sabes que no tiene una relación real con Cristo, con alguien que necesita despertar de la ilusión de que la actividad religiosa es suficiente, porque este mensaje podría ser lo que Dios usa para abrir sus ojos. Y ahora, antes de que te vayas, quiero que hagas algo que podría cambiar todo. Apaga todo lo demás, cierra las distracciones, y habla con Dios como nunca lo has hecho antes. No uses las palabras religiosas que has aprendido, no uses las fórmulas que te enseñaron, solo habla con Él desde lo más profundo de tu corazón.
Dile la verdad. Dile tus dudas. Dile tus miedos. Dile tu necesidad. Y pídele que se revele a ti de una manera que no puedas negar. Porque Dios está esperando. No está esperando que te vuelvas lo suficientemente bueno. No está esperando que acumules suficientes obras religiosas. Está esperando que vengas a Él, tal como eres, con todas tus fallas, con toda tu necesidad, con todo tu quebrantamiento. Y cuando vengas así, Él te recibirá, te transformará, te dará vida nueva, te conectará a la vid verdadera. Y esa conexión cambiará absolutamente todo. Dios no quiere visitantes en su casa, quiere hijos en su familia. No quiere personas que solo lo visitan los domingos, quiere personas que caminan con Él cada día. No quiere actividad religiosa, quiere relación viva, no quiere tu desempeño, quiere tu corazón. Y la promesa de Dios sigue siendo la misma hoy que cuando Moody la predicaba. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. No dice que tal vez te encontrará, dice que te encontrará, pero tiene que ser de todo corazón, no a medias, no cuando te conviene, no solo cuando estás en problemas. De todo corazón, con toda tu vida, con toda tu alma. El cielo está lleno de personas transformadas, no de personas religiosas. Está lleno de aquellos que conocieron a Cristo, no solo de aquellos que conocieron sobre Él. Está lleno de ramos que permanecieron en la vid, no de ramos que solo colgaban de ella. Y tú puedes ser uno de ellos, no por tus obras, no por tu religiosidad, sino por la gracia de Dios recibida a través de la fe en Cristo. Que tu vida predique relación, no religión. Que predique transformación, no tradición, que predique a Cristo, no actividad, porque al final, solo Cristo importa, solo Él salva, solo Él transforma, solo Él da vida eterna, y cuando lo tienes a Él, tienes todo lo que necesitas para esta vida y para la eternidad.